a continuar aquí en los estudios con una entrevista a Ana María Arenas, que es decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, porque continúan preocupados por un tema que se ha hablado desde hace bastante tiempo y que hasta ahora no se ha hecho nada. Los problemas que podrían tener los 160.000 trabajadores de salud, MINSA, y Salud, Fuerzas Armadas, por contagiarse de enfermedades graves o hasta mortales, debido, digamos, a la relación que tienen con los pacientes que entran a los hospitales. ¿Cómo estás? Exacto. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí verdaderamente preocupados efectivamente por este tipo de riesgo que está corriendo el personal de salud. Sabemos perfectamente bien que todas las personas que brindan un servicio, naturalmente, están cercanamente con los pacientes que están adoleciendo diferente tipo de enfermedades. Sin embargo, hemos podido ver que efectivamente tenemos mucho personal, un alto porcentaje de personal de salud que viene enfermando, por decir, con HIV-Sida, con hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C o tuberculosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque, digamos, pacientes de este tipo van a haber siempre en los hospitales y en todas partes del mundo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en nuestro país? Bien, lo que pasa es que en realidad existe un hacinamiento, no existen condiciones de trabajo. Pienso que las medidas de bioseguridad que se están tomando no son suficientes para poder lograr lo que se espera. Mire, por ejemplo, a pesar de que se ha dispuesto de un programa, ¿no?, de bioseguridad a nivel de todos los hospitales de MINSA, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las clínicas privadas y salud, en realidad empieza todo esto con el lavado de manos. Sin embargo, hemos podido observar que a pesar de ello existen técnicas de abordaje a los pacientes que de repente están sufriendo de algunas imperfecciones y eso provoca que también las enfermeras, el personal de salud en pleno se vayan enfermando. ¿Pero eso es por negligencia de No necesariamente. Mire, los microorganismos pululan por el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, el personal naturalmente utiliza los instrumental, equipos, ¿no?, lo que nos está dando, por decir, la institución para poder trabajar, y no necesariamente todo es óptimo, ¿no? Y en muchos lugares inclusive se rehúsa material y equipos, y eso hace que también el personal... Guantes, máscaras... En algunos lugares, hoy menos, pero también sí, las máscaras en realidad no se reparten permanentemente, los guantes efectivamente no se tienen a disposición de todo el personal, y no solo eso, también diríamos la falta de cultura que existe a nivel de toda la población, porque por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis, estornuda, ¿no es cierto?, y naturalmente las gotitas de Fluger fluyen, más de 400.000 que están en el ambiente, y la persona puede ser fácilmente presa de poder tener esa enfermedad. Por eso nosotros hemos podido ver que efectivamente hay enfermeras, personal de salud, etcétera, que está presentando, ¿no?, tuberculosis. Y también, por ejemplo, ¿Tienen números? ¿De cuántos enfermeros, por ejemplo, enfermeras tienen tuberculosis? 96 enfermeras, enfermeros, se ha hecho una estadística aproximada, porque el número exacto... ¿A nivel nacional? A nivel nacional, ¿no? ¿Y que se han contagiado ejerciendo su trabajo? Ejerciendo la profesión, efectivamente, y por eso es que hoy también se tiende a la búsqueda, ¿no es cierto?, de leyes, de repente, que protejan al trabajador de estos accidentes de trabajo y de estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en salud, que existe un seguro especial para ello, pero no necesariamente en el resto de sectores, y entonces esto afecta tremendamente a la población. Le digo algo, por ejemplo, los accidentes punzocortantes también son otro medio, ¿no es cierto?, en que el personal de salud puede obtener una infección. Por ejemplo, la hepatitis, ¿no?, el VIH, que es muy frecuente, y nosotros hemos podido observar que efectivamente al utilizar los catéteres intravenosos, las agujas, ¿no?, los bisturís, etcétera, entonces uno puede ser presa de un accidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que ocurre hoy es que nosotros necesitamos verdaderamente que en los hospitales también se tenga en cuenta que existen condiciones que se tienen que dar para que el personal pueda tener seguridad, y sobre todo dar la seguridad necesaria para el paciente, para nuestro usuario, ¿no? De tal manera que a ellos los podamos proteger y el personal también pueda protegerse. Hay una carencia, sin duda, ¿no es cierto?, en todo el sector salud en general en nuestro país. Entonces, si hay carencia para los pacientes, es comprensible que también tenga que haber estas carencias de infraestructura y de materiales para los que trabajan ahí. Sí, y también hay un aspecto importante, por ejemplo, la ventilación de los ambientes. La infraestructura tiene que ser adecuada para el sector salud, porque no podemos concebir pues un hospital o un centro de salud que no tenga verdadera ventilación. Si decimos que es un principio básico y fundamental, ¿no? Entonces eso y lo recomiendan además ustedes mismos, los especialistas. Exactamente. ¿Qué proponen entonces? ¿O qué podrían, de qué manera podrían
podrían colaborar para de alguna manera dar algunas ideas a las autoridades de cumplimiento inmediato? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Quizá si nosotros tuviéramos el instrumental necesario y también tuviéramos los equipos necesarios y de repente equipos de seguridad para los pacientes, inclusive para el personal también, ¿no es cierto? Un sistema cerrado de infusión, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? Entonces sería mucho más fácil evitar accidentes, por lo menos punzantes, ¿no? En este caso. ¿Y eso se puede solucionar rápidamente o se necesita un presupuesto especial? Yo pienso que se necesita un presupuesto especial y sobre todo una voluntad política para poder tomar este tipo de determinaciones. Y esto vendría no solo desde el sector salud, porque hoy día vemos que no necesariamente las decisiones se toman en el sector salud, sino que como tiene que ser de alguna manera consultado con economía y finanzas, entonces, bueno, el otro sector también tendría que tener una decisión especial. Claro, porque tenemos acá al MINSA, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, pero tenemos a las Fuerzas Armadas y ellos dependen, y policiales, sí, entonces ellos dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa y además tenemos de Salud. Así es, entonces, y tenemos en clínicas privadas también, Verónica, también tenemos las clínicas. ¿También en las clínicas privadas está dando esto? Exactamente, en todo lugar. Yo pensé que las clínicas privadas tenían un poco más de plata como para poder entregarle a su personal los equipos necesarios para protegerse. Pienso que en algunas clínicas puede ocurrir eso, pero en la mayoría diría que no. Es que a veces nos ponemos a analizar de repente este aspecto de salud desde el punto de vista de la capital, que es lo que ocurre en Lima. Pero si fuéramos realmente a las regiones, diríamos la serie de dificultades que atraviesan, y hay clínicas que verdaderamente pienso que no han acreditado. Sin embargo, están abiertas y ahí tienen todo el apoyo necesario de las autoridades. ¿Y tienen ya en las estadísticas de personal que ha contraído infecciones de clínicas privadas? No necesariamente, porque las clínicas privadas manejan sus estadísticas muy al interior. Cuidan mucho también, ¿no? Exactamente, muy al interior. Pero sí podríamos decir nosotros de hospitales, por ejemplo, como E-Salud, el Guillermo Almenara, que están trabajando también para determinar los accidentes punzocortantes, para determinar el número de personas que están siendo afectadas. Y todos los hospitales de salud, MINSA, Fuerzas Armadas, están intentando hacer esfuerzos para tener una estadística, aunque no necesariamente la tengamos hoy como un todo, porque le quiero decir algo, si nosotros también tuviéramos un software como lo tienen, por decir, en otros países, ¿no?, de Latinoamérica, de Norteamérica, Europa, donde prácticamente todos los profesionales de salud y el personal en general de salud pudiera, ¿no es cierto?, ingresar todos los datos que va obteniendo, entonces hoy día tendríamos verdaderamente unas cifras exactas para poder determinar, ¿no?, y decir, bueno, estamos hablando de esto y esto involucra, ¿no es cierto?, un gasto de tal. Yo lo único que podría decirle que, por ejemplo, de 380,000 casos que se presentan, por decir, de accidentes punzocortantes, en el Perú se suscitan 160,000. Y le podría decir que hay un alto número de personal que verdaderamente ha sido afectado, ¿no es cierto?, por tuberculosis, por HIV y por hepatitis, sobre todo, a pesar de que se han hecho esfuerzos, porque no se puede decir que no. Hay inmunizaciones, ¿no es cierto?, contra la hepatitis. Tenemos una serie de normas que de alguna manera direccionan el trabajo de enfermería, ¿no es cierto?, y de los profesionales de salud. Son normas de bioseguridad que deberíamos tener en cuenta, pero no necesariamente el instrumental, que le digo, sobre todo el material de protección está vigente en cada lugar donde desempeñan el trabajo. ¿Qué tan mal estamos? O sea, denos algún ejemplo de, en tal hospital no hay, por ejemplo, no sé, gasas o no hay mandiles, no sé, bueno, yo le diría que en la mayor parte de hospitales de MINSA e inclusive de salud, efectivamente, el personal no tiene mandilones necesariamente para el cambio adecuado, o sea, tener uno y por decir desecharlo, ¿no?, que eso es lo ideal. En algún momento se ha hablado de ropa inclusive que debería ser descartable para evitar el proceso de lavado, planchar, etcétera, etcétera, y además da seguridad. No puedo decir que no hay, pero diría que hay escasez. Y es lo básico. Además, sí, estamos hablando tan sencillo como un mandil que utilizan las enfermeras y los enfermeros para poder protegerse, lo mínimo, ¿no? Y diría también que hay un problema relacionado también a esto, es quizá un problema de nivel político, ¿no? Las autoridades saben perfectamente bien lo que se requiere para mantener un programa de seguridad, tanto para el usuario como interno y externo, por decirle, ¿no? Sin embargo, se hace difícil la decisión,
porque las decisiones usualmente se toman en el más alto nivel. Y entonces como que el aspecto técnico se va dejando de lado y eso es lo que a nosotros nos está preocupando, ¿no? Muy bien, pero bueno, pero ustedes están muy organizados. Bueno, están haciendo este llamado público, digamos, un llamado de atención a las autoridades. Sí, a las autoridades y yo diría también al mismo público en general, porque todos somos pacientes en determinado momento, ¿no? Y existen algunas normas básicas, como por ejemplo, cuando se le dice al paciente, ¿no?, estornude, ¿no?, en la flexura del codo, utilice un pañuelo, algo, ¿no?, descartable y tal. Entonces esto como que se hace difícil llegar, a pesar de que a los niños se les va enseñando poco a poco, pero el adulto todavía no se acostumbra a ello. Y usted ha visto, están en un bus, están en la calle, donde fuere, y entonces no existe ese cuidado con respecto a la salud del resto de personas. Por lo tanto, pienso que realmente lo que nosotros necesitamos en este momento, en primer lugar, es un poco el cambio de la cultura más preventiva y promocional que una cultura curativa, ¿no?, que es lo que se tiene actualmente en realidad en nuestro país. Y también pedirle a las autoridades de repente que ellos también observen lo que viene ocurriendo al interior de cada uno de los establecimientos de salud, porque sin pretender exagerar, yo le diría que todos los profesionales de salud estamos preocupados realmente por lo que viene ocurriendo. Entonces quisiéramos simple y llanamente tener condiciones para poder trabajar adecuadamente, el número de personal, ¿no es cierto?, no ideal, sino real, para poder que se necesita, y estar cuidados. Y tener, todo lo mínimo para bien. poder laborar adecuadamente. Muchas gracias entonces a Ana María Arenas, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. No están pidiendo aumento de sueldo, no están pidiendo un bono, están pidiendo simplemente los equipos necesarios para que ellos luego no se vean o no sean infectados o contagiados por algún paciente. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.